Top 7 de la saga Scream, también conocida como Grita antes de morir, Vigila a quien llama o simplemente Grita. De lo peor a lo mejor tenemos número 7, Scream 6. Curiosamente es la entrega que más ha recaudado en taquilla después de la original. Funciona bien como secuela directa de Scream y como película independiente es bastante entretenida. El problema aparece cuando la miramos dentro de la franquicia completa. Es la primera entrega que prácticamente prescinde de los personajes Legacy, dejando solo uno con un rol poco relevante dentro de la historia. Número 6, Scream 7. Esta película tuvo una producción muy polémica. Tras varias controversias detrás de cámaras, los personajes de Sam y Tara Carpenter fueron eliminados, obligando a reestructurar completamente la historia. Esto devuelve el foco a Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Aún así, ver reunidos nuevamente a dos personajes Legacy es un placer para los fans. Sin embargo, la revelación de los asesinos deja la sensación de que quizás la franquicia ya no necesita continuar en esta línea narrativa. Número 5, Scream 3. Una entrega bastante irregular. Aunque fue dirigida nuevamente por Wes Craven, la ausencia del guionista original, Kevin Williamson, se nota mucho en la estructura y el tono del guión. Los problemas de producción también afectaron el resultado final, dando como consecuencia una película menos coherente y con villanos menos memorables. Y de alguna manera termina cumpliendo esa broma de la propia saga, que las terceras partes suelen ser las peores. Número 4, Scream 5, también conocida simplemente como Scream. Esta película funciona como soft-reboot de la franquicia. Introduce a Sam y Tara Carpenter como el nuevo centro de la historia, mientras el trío clásico regresa brevemente. La película mantiene la esencia de la saga y logra revitalizar la franquicia después de una década sin entregas, con momentos bastante intensos y varias sorpresas. Número 3, Scream 4. Con esta entrega parecía cerrarse definitivamente la tetralogía original. Wes Craven adapta la saga a la era de Internet y las redes sociales, monetizando el concepto sin perder el espíritu noventero. Aunque recibió críticas mixtas en su momento, su giro final es uno de los más impactantes de toda la franquicia. Número 2, Scream 1996, el clásico que lo empezó todo. Dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson, redefinió el cine slasher de los años 90 mezclando terror, humor y metacomentario. Su escena inicial con Drew Barrymore se convirtió en una de las aperturas más icónicas de la historia del terror. Sin embargo, su enorme influencia y las múltiples parodias han hecho que algunas de sus ideas hoy parezcan menos sorprendentes. Aún así, sigue siendo una de las películas más influyentes del terror moderno. Número 1, Scream 2. Para muchos fans, la mejor secuela de toda la saga, amplía todo lo que funcionó en la original, más suspenso, mejores giros, diálogos inteligentes y un tono más autoconsciente. Además, suma estrellas de la televisión de la época como Sarah Michelle Gellar, mientras mantiene al elenco principal y añade nuevos personajes que enriquecen la historia. Puede que no tenga el final más fuerte de la franquicia, pero sus villanos son memorables y sus motivaciones están bien construidas, lo que la convierte para muchos en la mejor secuela de la saga. ¿Cuál es tu top? Déjalo en los comentarios. Sigue al vampiro, la noche continúa.